Hola, hola, feliz día para ti que me estás escuchando hoy. Mi nombre es Valentina Muñoz y esto es Creciendo Podcast. Hello, feliz día para ti que me estás escuchando hoy. Espero que estés excelentemente bien. Bienvenido a otro lunes de Creciendo Podcast. Para mí, como siempre, es un placer estar aquí. Este debería haber sido un episodio con invitados, pero por distintas razones no pudo ser posible y de esto es de lo que va un poco el podcast de hoy, el episodio de hoy. Y es que no han sido los mejores días de mi vida. No quiero decir que han sido días malos porque la verdad es que ha habido muchas cosas buenas en estos días, pero ha habido días mejores. Y el punto o el trasfondo de este episodio no es tirarte el balde de basura mental que tengo encima a ti, sino que juntos podamos escuchar e indagar en las reflexiones que he concluido de esta semana un poco caótica, por así decirlo. Vamos al grano. La crisis ha existido a lo largo de la humanidad representada de distintas formas. Las personas tienen distintas formas de percibir las crisis. Y la verdad es que todos siempre te van a decir que en el mundo hay crisis. La crisis política, la crisis económica, la crisis social, la crisis ambiental, la crisis del petróleo, la crisis religiosa. Siempre va a haber alguien que te diga que el mundo está en crisis. Cuando escuchas a Tony Robbins, él tiene, no recuerdo si fue en un libro que lo leí o en algún documental, en algún video de él tiene una parte de uno de sus monólogos, por así decirlo, de sus conferencias, donde él cuenta que cuando él iba al colegio, siempre tenía un profesor que enseñaba la portada del periódico y decía que el mundo estaba en crisis. Hoy en día, si tú tomas una portada de periódico o ves las noticias, probablemente veas que el mundo está en crisis. Los medios de comunicación tienden a hacer titulares amarillistas y morbosos para vender. ¿Por qué? Porque eso vende. Al ser humano le gusta el morbo, le gusta ver el caos y la angustia y la crisis ajena, porque eso le permite sentirse un poco mejor con respecto a su vida. El ser humano promedio piensa de forma inconsciente, mira, quizá no estoy tan mal como pensaba, hay alguien peor que yo. El tema no es este. El tema es que la crisis siempre ha existido. Pero hace unos días, escuchando el podcast de Maite Isa, para quienes no la conocen, es una coach, es experta en manifestación. Ella mencionaba que la crisis es una decisión. Y esto es algo que no es primera vez que lo escucho porque también se lo he escuchado a Bob Proctor y a Jim Rohn, que son grandes maestros del crecimiento personal. En un seminario, si no me equivoco, de Brian Tracy, él contaba que él tenía un amigo que era un grande de la industria alimenticia. Y durante una fuerte crisis económica de Estados Unidos que afectó principalmente a la industria alimenticia, este hombre parecía hacerse más y más rico. Cuando él le preguntó a su amigo, oye, pero ¿cómo te está yendo tan bien si hay crisis? Su amigo le dijo, ¿crisis? No, en mi vida no hay crisis. Yo decidí no participar de las crisis. Y te he dicho como 3 veces esto, pero al punto o a lo que voy con esto es que la crisis es una decisión. Estos días no han sido mis mejores días, pero aún así, gracias a todo el conocimiento que he adquirido, me he permitido ver todo lo que está sucediendo en mi vida como si fuera una tercera persona. Y ver las cosas de esta forma me ha permitido entender desde otra perspectiva todo lo que está sucediendo en mi vida, que es efecto y causa de mis decisiones tomadas en el pasado. Porque sí,
todo lo que sucede en nuestra vida actualmente probablemente viene de decisiones que hemos tomado en el pasado. Todo lo que sucede en nuestra vida es el resultado de nuestras decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano crece en base a las experiencias, al significado y a las emociones que le producen esas experiencias, y en base a eso el ser humano desarrolla comportamientos que le producen resultados. Y aunque nada es absoluto, en PNL te enseñan algo muy bonito que es la revolución de ir de adentro hacia afuera. ¿De acuerdo? En PNL te enseñan que primero que nada todo se produce por un pensamiento. Ese pensamiento produce un sentimiento o una emoción que te permite responder o reaccionar, y ya te voy a explicar la diferencia. Ese sentimiento o emoción produce una acción que a su vez va a producir un resultado. La diferencia entre responder y reaccionar es que la reacción es instintiva, es casi por inercia. ¿Ok? Las reacciones normalmente provienen de patrones de comportamientos que están grabados en nuestro subconsciente. La respuesta, sin embargo, es más estudiada. También puede ser instintiva, pero tiene un estudio previo. El ser humano analiza previamente cómo va a responder a esa situación. Esa es la diferencia entre responder y reaccionar. ¿Y qué sucede? Que cuando tú adquieres cierto nivel de madurez o inteligencia emocional, tú puedes aprender a responder ante las crisis o los momentos caóticos que pueda haber en tu vida. Y no, la madurez emocional no tiene nada que ver con la edad. De hecho, no tiene que estar directamente relacionado con la edad, puesto que conozco personas con 40, 50, 60 años que no tienen para nada madurez emocional. Y conozco personas de 20, 18, 30 años que tienen mucha madurez emocional. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros debemos aprender a responder a nuestros pensamientos antes de accionar. A medida que nosotros crecemos, vamos desarrollando distintas experiencias de vida que se forman en base a nuestro entorno, en base a nuestro nivel socioeconómico, en base a los patrones de nuestra familia. Y esas experiencias que se van adquiriendo en la línea de la vida van formando nuestras creencias. Y en base a esas creencias que se van formando a medida que vamos desarrollando nuestra capacidad cognitiva, nuestro córtex prefrontal, nuestra racionalidad como seres humanos, nosotros vamos a buscar constantemente confirmaciones y reafirmaciones a nuestras creencias. Al ser humano no le gusta sentir que ha pasado toda su vida estando equivocado con respecto a sus creencias, puesto que nuestras creencias son, por así decirlo, los cimientos de la vida del ser humano. Ellas nos hacen quienes somos y nos forjan como personas. A nadie le gustaría que le dijeran, oye, tú has estado equivocado toda tu vida. Todo lo que has hecho en toda tu vida está completamente mal. A nadie le gustaría que le dijeran eso. Sin embargo, cuando uno quiere aprender a responder ante las crisis o el caos, uno tiene que aprender a desaprender. Y esto es algo muy poderoso. Cuando tú aprendes la capacidad de cuestionarte todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida, aprendes a fluir con la vida porque el conocimiento no es absoluto, siempre está avanzando y siempre está en movimiento. Imagínate que un contador no actualizara su conocimiento en base a reformas tributarias. Imagínate que un doctor no actualizara su conocimiento de medicina. Probablemente el mundo sería un caos si no nos atreviéramos a actualizar nuestro conocimiento. Por ejemplo, en los años 60 se creía que fumar incluso era sano.
y los doctores fumaban dentro de las salas de hospital mientras operaban, mientras daban a luz a bebés, mientras estaban haciendo un trabajo de parto, estaban fumando los doctores. Porque se creía que era sano. ¿Qué hubiese sucedido si las personas no hubiesen actualizado su conocimiento en base a estos temas? Qué locura sería el mundo, ¿cierto? Entonces, no es que tú aceptes estoy equivocado y siempre he estado equivocado toda mi vida y mis creencias no sirven de nada y no sirvo yo para nada. No es que caigamos en el fatalismo y en el martirizarnos. Es que tengamos la capacidad de reconocer que en cualquier momento nuestro conocimiento puede quedar obsoleto y que no está mal reconocer que sí, en verdad quizás estés equivocado. Y está bien aceptarlo y permitirte abrir tu mente para adquirir conocimiento nuevo que te permita avanzar. Entonces, las creencias son un arma de doble filo y deben ser constantemente moldeadas para que no terminen jugándote en tu propia contra. Pero más allá de las creencias, en PNL también te enseñan algo muy famoso y es que todo es una metáfora, porque no es la experiencia en sí lo que forja tu creencia o lo que te hace sentir que estás pasando por una crisis, sino que es el significado que tú le das. Porque las experiencias como tal no son 100% reales, son circunstancias que se crean y que se pueden también destruir, en el mejor sentido de la palabra. A nosotros nos gusta tener la razón sobre lo que creemos, pero eso no necesariamente nos va a ayudar a salir de la interpretación que le estamos dando a esa experiencia. Porque es una metáfora, es lo que tú quieres creer sobre esa experiencia. Hay una frase muy famosa que dice que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras interpretaciones, porque todo lo que nosotros vemos en la vida no es 100% la realidad, sino que es lo que nosotros queremos creer sobre nuestra vida. Hay una frase, no recuerdo si es de Robin Sharma, que dice: la vida no es lo que es, sino que es como nosotros la vemos, con el conjunto de percepciones y filtros que tenemos nosotros. ¿Ok? Nosotros no vemos la vida como es, sino como somos, con nuestro conjunto de paradigmas, creencias, todo lo que nos compone, experiencias. Entonces, hoy te invito a que cuando tú estés pasando por un mal momento te preguntes, ¿esto que he creído toda mi vida es verdad? ¿Esta creencia que tengo me está permitiendo avanzar o me está deteniendo? ¿Hay otra forma mejor en la que pueda ver esta situación? Pregúntate, porque en la programación neurolingüística nosotros ocupamos mucho preguntas e imágenes visuales, porque el cerebro no recibe la información de la misma forma cuando solo le das información a cuando le das un contexto, una imagen, una pregunta. El cerebro tiene distintas formas de digerir la información, de digerir las experiencias que forman nuestras creencias. Y cuando tú digieres la información con imágenes, con preguntas, con imaginación, con apertura mental, tu cerebro digiere la información de otra manera. Entonces, tú tienes que entender, o si quieres, no tienes que, si quieres, entiende que no existe una verdad absoluta. Nosotros realmente podemos cambiar nuestro estado mental y emocional, porque las creencias se forjan en base a estados emocionales también. La mente puede viajar en el tiempo. Nosotros estamos en el tiempo presente, pero la mente puede irse al pasado a rememorar momentos que vivimos en algún punto de nuestra vida, o puede ir al futuro con la imaginación.
las emociones y los estados emocionales se producen en primera instancia en nuestra mente. Entonces, si tú constantemente te vas al futuro, pero a imaginar los peores escenarios posibles, o si constantemente te vas al pasado a pensar y a recordar con remordimiento, con rencor, con arrepentimiento, todo eso que viviste, ¿cómo crees que va a ser tu presente? ¿Cómo crees que va a ser tu estado emocional en momento presente? Entonces, hay una forma en la que nosotros podemos llegar a un estado deseado en el que la crisis no nos afecte y no existe en nuestras vidas. Y eso es cambiando nuestro estado emocional. Y aquí voy a los tips. Los estados emocionales se forjan en 3 niveles. El primero es a nivel fisiológico, el segundo es en el enfoque interno y el tercero es en el lenguaje. ¿Cómo puedo cambiar mi estado emocional para cambiar la perspectiva con la que estoy viendo una situación que no me favorece? Punto número 1. Con respecto a la fisiología, busca posiciones que te hagan sentir bien, posiciones de poder. ¿Cuáles son las posiciones de poder? Posiciones donde tu espalda está erguida, tus hombros atrás, puedes colocar tus brazos como si fueras Superman, así con los puños cerrados a los lados en tu cintura, puedes colocarte con las manos cruzadas atrás, puedes pararte como en la pose en la que tú más te sientas empoderado o empoderada. Cambiando tu fisiología, está comprobado que cambia tu estado mental. En el enfoque interno, tienes que recordar que a donde va el enfoque va la energía. Nosotros siempre estamos pensando y conversando con nosotros mismos. Y si tú puedes cambiar lo que te dices y en lo que te estás enfocando, puedes cambiar tu estado mental. Recuerda que nosotros tenemos miles de pensamientos al día. Y la mayor parte de ellos, normalmente, según estudios, están enfocados en lo negativo. Pero tú puedes decidir conscientemente cambiar el enfoque que le estás dando a tus pensamientos. En tercer lugar, tienes el lenguaje, tanto interno como externo. ¿Cómo comunicas tus ideas y qué te dices para ti? Porque tu manera de describir la vida influye en tu vida. Recuerda ocupar un lenguaje positivo. Habla de agradecer, habla de amor, habla de ideas, habla de negocios, habla de soluciones. Si estás constantemente hablando de problemas, todo mal, y pareces un noticiero con todas las palabras negativas que usas, no vas a lograr cambiar tu estado emocional para cambiar tu interpretación sobre esa situación. Cambia la forma en la que te expresas. Y además, no solo con el mundo exterior, sino también con tu mundo interior. ¿Qué te dices a ti? ¿Te tratas de tonto, de imbécil, de poco inteligente, de bruto, de incapaz, de torpe? ¿O te tratas de inteligente, de capaz, de soñador, de importante, de empoderado, de genial? Tu lenguaje interno y externo influye. ¿Ok? Para saber a dónde tú quieres llegar, debes saber dónde te encuentras. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Dónde estás en tu estado presente? Porque tú puedes estar ahora en el presente, pero puedes estar en el pasado o puedes estar en el futuro. Y para cambiar tu estado mental necesitas estar en el momento presente. ¿Ok? Y luego de eso, tienes que buscar los recursos necesarios para lograr tu estado deseado. Y te lo pongo con mi ejemplo. Me siento mal, he tenido días un poco grises, no han sido los mejores días de mi vida, pero con estos recursos que te estoy dando en este momento, ¿cómo crees que está mi fisiología? ¿Cómo crees que está mi enfoque interno? ¿Cómo crees que está mi lenguaje? Ser positivo no se trata de evitar o de tratar de ocultar la realidad si te sientes mal. Ser positivo es entender que aunque te sientas mal, todo pasa. Hasta el momento más
horrible que estés viviendo en tu vida, todo pasa, nada es permanente, nada es absoluto. Entonces te acabo de dar literalmente 3 formas a través de la fisiología, del enfoque interno y del lenguaje con las que tú puedes decidir cambiar la interpretación que le estás dando a esa situación que puedas estar viviendo. ¿De acuerdo? Tú tienes todos los recursos para cambiar tu situación dentro de ti. A veces simplemente necesitamos buscar la guía para habilitar esos recursos que ya están dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque tu fisiología es algo tuyo, el enfoque interno es algo tuyo, el lenguaje es algo tuyo. Entonces, hoy te quiero decir que tú puedes cambiar la situación que estás viviendo. Sí, sí puedes. Te lo prometo. Porque si tú cierras los ojos ahora y te estás sintiendo mal, pero empiezas a imaginar un momento muy feliz para ti, con tus seres más amados, un momento que puede que hayas vivido, un momento que estés imaginando en tu mente, tu estado emocional cambia. ¿Cómo sobrevivimos a una crisis o a un mal momento? Cambiando nosotros, entendiendo que la crisis es una decisión, entendiendo que nosotros tenemos el poder de crear la vida que deseamos y que la manifestación es real y no porque todo va a suceder de la noche a la mañana, sino que cuando tú decides cambiar la forma en la que estás interpretando tu mundo, ya estás cambiando tu vida y estás decidiendo crear una vida mejor para ti, una vida más sana. Tú puedes lograr cambiar tu vida, salir de la crisis, decidiéndolo. ¿Cómo lo decides? Cambiando el enfoque, cambiando la energía que le estás dando a esa situación y cambiando la perspectiva, cambiando desde dónde estás viendo esa situación. Hay una analogía muy linda que es la analogía del fotógrafo, y es que cuando un fotógrafo tiene que tomar una foto de un paisaje en específico y no logra conseguir la toma adecuada, el fotógrafo no cambia el paisaje. El fotógrafo cambia el lente, cambia el zoom, cambia el flash, cambia la pose con la que está tomando la foto, pero no cambia el paisaje. Cambia él la perspectiva con la que está mirando el paisaje, cambia él su situación personal para lograr ver distinto el paisaje. Y esta analogía aplica para todo en la vida. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus interpretaciones, porque no es la experiencia en sí, es lo que tú decides interpretar de esa experiencia. ¿Te tomas todo personal? ¿Ves todo con fatalismo? ¿Te victimizas ante las situaciones? ¿Crees que todo el mundo quiere hacerte daño? Entonces estás viviendo desde el pensamiento inútil. Empieza a vivir desde el pensamiento útil. ¿Ok? ¿Qué es el pensamiento útil y el pensamiento inútil? El pensamiento inútil son todos aquellos pensamientos y creencias que te impiden avanzar hacia el estado deseado. Por ejemplo, ver todo blanco y negro, creer que todo el mundo quiere hacerte mal. Eso es, por ejemplo, una forma de ver todo blanco y negro. O creer que todos los hombres son iguales. O creer que las personas son así y nunca cambian. Esa es una forma de ver todo blanco y negro. Y eso es un pensamiento inútil. Otro pensamiento inútil es el pensamiento catastrófico. Todo está mal, todo es malo, esto es horrible, no hay solución. Tenemos también la generalización. De nuevo, todos los hombres son iguales. Es que todas las personas hacen esto. Es que todos en mi país se comportan de esta forma. Luego también está la etiqueta. Etiquetar a las personas. Es que esta persona es así y nunca va a cambiar. Es que esta situación es así y ya no hay nada que hacer. También está la magnificación de los problemas.
Es que esto es terrible, lo que me está pasando, no sé cómo salir de aquí. ¿Y cómo cambiamos del pensamiento inútil al pensamiento útil? Pues decidiendo cambiar tú. ¿Cómo interpretas? ¿Cuáles son tus creencias sobre ti y sobre el mundo? ¿Cuáles son tus filtros mentales? ¿Cómo estás percibiendo el mundo? Confía en el mundo, confía en la vida. Un mal momento no es una mala vida, pero para que un mal momento pueda ser superado, tienes que empezar por creer que puedes superarlo, y para creer eso tienes que cambiar cómo lo estás interpretando. Qué poderoso. Te dejo con este último mensaje. La crisis siempre va a ser una decisión. Decide no participar de la crisis. Decide creer en ti. Decide no tomarte la vida tan personal y tan a pecho. En este momento de mi vida he pasado por momentos muy complejos, pero yo decidí ver este momento como un momento de aprendizaje, ver este momento como un momento para canalizar todas estas lecciones que acabo de compartir contigo. Hace mucho tiempo vengo aprendiendo sobre este tipo de temas y qué bonito se siente cuando puedes ponerlos realmente en práctica y darte cuenta de que, uno, sí funcionan, dos, todo el conocimiento que está en ti está esperando a que lo apliques. Este momento que he estado atravesando ha puesto a prueba todo mi conocimiento sobre crecimiento personal, sobre planificación, sobre estrategia, sobre superación, sobre prioridades, sobre amor propio, sobre autocuidado. Este momento de mi vida, les prometo que ha puesto a prueba todo mi conocimiento, toda mi experiencia, toda esta información que llevo años leyendo y practicando y poniendo en práctica, todos esos aprendizajes de historias de grandes personas que admiro. Este ha sido el mejor momento para poderlas poner en práctica. Y este episodio es una pequeña parte de eso que estoy compartiendo contigo ahora. Y qué poderoso y qué bonito se siente darme cuenta de que no solo lo estoy logrando, sino que además ahora más que nunca me siento con la capacidad de compartirlo contigo, porque te puedo decir desde la mera experiencia que es posible salir adelante y que he encarnado cada una de estas lecciones, y esto mismo que te comparto aquí es lo que me ha ayudado a salir adelante. La crisis se puede superar. ¿Qué he hecho yo para salir adelante? Amarme mucho, cuidarme mucho, interpretar las cosas de la mejor forma posible, ver la vida desde otra perspectiva para encontrar soluciones a todo eso que me aqueja y no quedarme enfrascada en el problema. Fluir y tener apertura mental para entender que quizá no lo sé todo y que hay mucho por aprender y que nunca se termina de aprender porque el conocimiento siempre está cambiando y avanzando y tengo que poder adaptarme a las situaciones que la vida me presenta. ¿Qué me ha servido? Escribir, mantener mis hábitos, comer sano, buscar refugio en mis seres queridos, drenar, llorar, fluir, respirar, amar, vivir, permitirme seguir viviendo. Esa ha sido mi forma de sobrellevar este momento, que no creo que sea una crisis porque yo decidí no participar de las crisis. Y todo esto que te estoy diciendo es lo que me ha permitido salir adelante de esta situación con la sonrisa con la que te estoy hablando ahora. La vida es muy corta como para quedarse mirando la crisis. Y tú me vas a decir, Valentina, pero es que la vida no es corta, es que yo no me refiero a que vas a vivir
30 años y te vas a morir. Me refiero a que la vida es un parpadeo. En un parpadeo ya te haces viejo. Y no es que ser viejo es el fin de la vida, pero tenemos que aprovechar cada momento al máximo. No esperar a una edad, a un momento en específico, a una situación en especial, a un momento ideal. Ahora es el momento de vivir. Y un mal momento no tiene por qué convertirse en una crisis. Un mal día no es una mala semana no es un mal mes no es un mal año no es una mala vida. No te enfrasques en el problema, cambia tu estado mental, cambia tu enfoque y redirecciónalo en lo que quieres lograr. Empieza a pensar, imagínate cuando logres eso que quieres tanto, imagínate en ese momento. Piensa cómo huele ese momento, cómo se siente, a qué sabe, cómo lo tocas, cómo estás vestido o vestida, cómo te ves físicamente. Usa tu mente para empezar a crear la vida que deseas, porque en el pensamiento es donde empieza todo. Te mando un beso y un abrazo. Deseo que si estás pasando por un mal momento, este episodio te pueda servir. Recuerda que si lo quieres y lo puedes compartir con alguien que creas que lo pueda necesitar, esa persona te lo va a agradecer muchísimo y yo también, porque de esa forma me ayudas a llegar a más personas con mi mensaje de crecimiento personal. Recuerda que si te gustó este episodio puedes compartirlo en tus redes sociales, con tus amigos. Recuerda que Creciendo Podcast está en casi todas las plataformas de podcast. Recuerda también que me consigues en todas mis redes sociales como @valengrowup. Recuerda que tú puedes decidir no participar de la crisis y puedes sobrevivir a un mal momento sin morir en el intento. Te mando un beso y un abrazo. Nos escuchamos el próximo lunes. Eso fue todo por hoy y nos estamos viendo. Esto fue Creciendo Podcast. Chao, chao.